Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Lamentablemente, la semana pasada hubo intensas lluvias que afectaron a más de 10 regiones de nuestro país, dejando más de 13 muertos y muchísimas inundaciones en pueblos, ciudades, pero también en edificios y en condominios. Y es por eso que quisimos invitar a una apreciada amiga que es Claudia Escobar. Ella es experta en seguros para edificio y condominio, ¿verdad? Y gerente de CCS Corredores de Seguro. Pero antes de saludarla a ella, como ustedes saben, yo tengo la obligación y también lo hago por cariño, de saludar a Valle Azul, que son líderes en limpieza, mantención y reparación de piscinas, a Ingelif, empresa de mantención de ascensores en la que se puede confiar plenamente, Copropiedad Legal, profesionales expertos en la actualización de reglamentos de copropiedad, y también a Vivo en Condominio.cl, empresas especializadas en auditorías, asesorías contables y capacitación para administradores. Ahora sí, quiero en primer lugar saludar, como les decía, a una súper amiga de nuestro programa. De hecho, ella durante un buen tiempo nos auspició también. Entonces, en esta oportunidad en que tenemos una situación bastante penosa, quisimos invitarla para que nos contara un poco y nos orientara sobre alguna situación. Así que, Claudia, como siempre, eres muy, muy bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Como siempre, abiertos a conversar, a compartir nuestras experiencias. Como bien dices tú, nos hemos visto enfrentados a unas lluvias inusuales y en esto hemos visto comunidades, sobre todo en La Serena, altamente afectadas por las inundaciones y por los daños por viento, que es lo más importante. Sí. Antes de llegar a esa parte, hay una duda que tienen muchísimos administradores, lamentablemente, a pesar, digamos, que no debería ser así, pero también de residentes en general, si es que realmente la ley obliga a contratar seguros para los edificios. Entonces, ¿qué exige actualmente la ley de copropiedad y quién es el responsable de contratar estas pólizas? En otras palabras, estoy haciendo tres preguntas en una. Mira, eso hoy día la ley es sumamente clara. La 21.442 indica que todos los edificios habitacionales, aunque hubiese solo un departamento habitacional, tienen la obligación de contratar el seguro para los bienes y espacios comunes de todo el edificio, al menos con la cobertura de incendio para partir. ¿Qué es lo que nos dice? Que el edificio en general sí tiene que estar asegurado y que todas las unidades deben contar con un seguro, pero ya la responsabilidad y obligación de dicho seguro recae más sobre el propietario que sobre la administración. Lo que no quiere decir que la administración no deba hacer tomar los resguardos necesarios para verificar y asegurarse que el 100% del edificio está asegurado. Para ello, el reglamento nos señala que al menos una vez al año deben solicitar a sus copropietarios que hagan llegar o verifiquen y validen de que cuentan con seguros para sus departamentos. Ok, hay una cosilla o dos cosillas ahí. Entonces, es obligación del propietario, en primer lugar, asegurar su unidad por el seguro de incendio. Ahora, es obligación del administrador una vez al año, como lo era antes también, de pedirle, si es que tenía contratado el seguro, ¿verdad? La unidad, de pedirle, con la ley antigua, de pedirle La que te copia. envíe copia de la póliza o un certificado de cobertura serviría también. Absolutamente, porque aquí recuerda de que la nueva ley dice que el copropietario debe asegurar de que cuenta con un seguro. Y en el caso que el dado un siniestro, el seguro que él indicó que tenía no estuviese vigente, ese propietario debe hacerse cargo de todos los daños ocasionados y que puedan afectar a la comunidad que no sean pagados por el seguro de la comunidad. Por lo tanto, la responsabilidad recae sobre este propietario, pero los administradores deben tomar la precaución de solicitar esto para verificar de que el 100% tiene este seguro. ¿Y por qué cambia esto? Porque hoy día, digamos, anteriormente tú podías presentar hoy tu póliza y mañana dejar de pagarla o anularla y el administrador no tenía cómo validar eso. Por eso es que esta responsabilidad hoy día es del propietario. Pero, vuelvo a decir, el administrador siempre debe
velar porque el 100% esté asegurado y para ello, al menos una vez al año, hacer la consulta y comprometer a los copropietarios a presentar sus copias de póliza, sus certificados, sus declaraciones juradas, la copia, algo que indique que tiene el seguro contratado. Ok, ya no es obligación entonces que si yo me doy cuenta de que cierta unidad no tiene el seguro, no me envió la póliza ni tampoco el certificado de cobertura, o sea, ya no tengo yo la responsabilidad como administrador o la obligación de contratar ese seguro a esa unidad e incluirla en la póliza de la comunidad y después cobrarle al sujeto. Debes darle la opción de incorporarse y debes hacer todas las gestiones para que esa persona contrate el seguro. Yo te recomiendo que si esa persona no te manda la póliza, de igual forma tú la incluyes al seguro colectivo porque finalmente tu obligación es mantener el 100% asegurado igual. Por lo tanto, si no te hicieron llegar la copia de la póliza y tú ya estás en antecedente de eso, siempre debes tomar las precauciones y los resguardos en pro de la copropiedad o del edificio. Y para Claro. ello, si no te hizo llegar, debes informarles de que lo vas a incorporar. Si llegara a suceder que la persona me manda la póliza y después deja de pagarla y evidentemente que a los 30 o a los 60 días la póliza se anula, ¿Qué haces? ¿verdad? Sí. Queda sin cobertura y justamente ahí hay un siniestro y ese siniestro provoca daños para arriba, o sea, para abajo, ¿verdad? Por el agua a otras unidades. Eh, eh, ¿Qué pasa ahí? ¿Qué cubre y qué no cubriría el seguro a los demás? Digamos, al tipo que importa lo que le pase, pero a los demás, ¿cómo se soluciona ese problema? Los bienes y espacios comunes debiesen de estar amparados por la póliza que contrató la comunidad. Por lo tanto, van a estar cubiertos y sin inconveniente y todos aquellos daños que sean o que correspondan a los bienes y espacios comunes, está seguro obligatorio que tiene que contratar el administrador, debiese de responder sin inconveniente. Hacia las otras unidades, ya sea daño por agua, daño por humo, lo que sea, cada departamento tiene que siniestrar su propia póliza, porque en un incendio nosotros cada bien afectado debe declarar. Y ahí empiezan a operar los seguros particulares, el del departamento de arriba, el de al lado, todos los que estén afectados declaran su siniestro y aquellos que sean parte de la póliza colectiva se declaran a través de la póliza de la comunidad. O sea que, en otras palabras, en un incendio, en una situación así, podrían haber 20 denuncias de siniestro de los afectados, digamos, más la de los bienes comunes. ¿Podría darse eso? Absolutamente. Y lo que se hace ahí es que se sugiere que haya un solo liquidador que tome todos los casos para poder Ah, de esa forma facilitar el, la liquidación del siniestro. perfecto. Hay un liquidador líder que entrega los informes a todas las compañías que correspondan. Ok, perfecto, muy bien. Ahora, Y ¿qué se podría hacer si a causa de esto, o sea, de esta irresponsabilidad por parte de uno o dos residentes que no tienen cobertura, hay daños y seguramente, o podría suceder que entre medio hay deducibles por parte de la compañía. La comunidad podría en algún momento exigirle a ese usuario, a ese copropietario o residente, devolución de esos deducibles por el daño que causó? en términos generales, el seguro de incendio para comunidades no tiene deducible. Ah, Hay un par de compañías que sí lo consideran, pero sí, estamos habiendo un responsable porque recuerda que cuando hay un incendio en un edificio, en general un incendio, es muy relevante el informe que entrega bomberos. En ese informe se obtiene por medio de la fiscalía, queda establecida la causa del incendio. Y si es que existe una responsabilidad de algún departamento en particular, tú con esa información podrías exigir el pago correspondiente al deducible o a lo no cubierto por el seguro de la comunidad. Por ejemplo, las depreciaciones, todo ese tipo de gastos que no van a estar en el pago final y podrías realmente cobrárselo quien ocasionó el fuego, pero no nos debemos olvidar que la mayoría de los incendios son accidentales y no revisten en una intencionalidad, por lo tanto ya. también es difícil llegar a eso.
Ok, correcto. Ahora, ¿cuáles son las coberturas que nunca debería faltar en una póliza, especialmente en un edificio, pero también con los condominios? ¿Y qué otras recomiendas tú por la experiencia incorporar para que tenga una mejor protección? La obligación es el incendio. Eso tiene que estar sí o sí. Claro. Ahora, el producto condominio, en general en las compañías, nos incluyen algunas coberturas que son tradicionales de los condominios. Por ejemplo, los daños ocasionados por una rotura de cañería, los daños por viento. Y tenemos algunos adicionales que son de los bienes y espacios comunes que no debiesen de faltar nunca. La responsabilidad civil general, que ese es un seguro que nos va a cubrir cuando por algún motivo le ocasiona a la comunidad un daño a un tercero, que exista un riesgo de demanda o exista una demanda hacia la comunidad que porque son responsables debiesen de cubrir. Ese seguro yo considero que nunca debe faltar. La avería maquinaria es el daño que se le ocasiona de forma fortuita e inesperada a maquinarias que tienen sus mantenciones al día. ¿Qué debemos esperar ahí? Que estén todas las mantenciones realizadas, que la maquinaria, si es que tiene una antigüedad mayor a 15 años, verificar si la compañía que la que estamos asegurados cubre esa maquinaria con más de 15, 20 o 30 años, dependiendo cada edificio. Después tenemos las roturas de cristales, los daños eléctricos. Son todos adicionales al producto comunidad que cubre los bienes y espacios comunes que deben y generalmente están en todas las pólizas de condominio. Y por último, nosotros no podemos olvidarnos que vivimos en Chile, que es un país sísmico, y si bien es cierto, el adicional de sismo hoy no es obligatorio porque la ley no lo exige, creo que es responsable contratarlo, porque nosotros debemos velar porque nuestros copropietarios no pierdan plusvalía ni pierdan su inversión. Un edificio que tenga daños producto de un sismo pierde plusvalía, pierde la inversión y nos podemos ver enfrentados a daños enormes por no contar con dicho adicional. Claro que sí, o sea, de hecho, puede pasar y tener un problema gravísimo a causa de esto, o sea, un problema En eh, ascensores, claro, por ejemplo, o sea, que al moverse tanto se tuerzan las vigas o cómo sea, los rieles, ¿verdad? los Y por rieles. eso haya después que hacer un trabajo enorme. Pero no me has hablado, yo creí que podría ser dentro de las recomendaciones los adicionales de filtración de agua lluvia, inundaciones, viento. Eso podría también estar dentro de la cobertura normal. Aquí es súper importante tener claro, las aguas lluvias como tal no están amparadas en el seguro. Lo que se cubre es los daños por viento, es decir, hubo un viento excesivo, levantó los techos dentro del agua, tiene cobertura. Pero cuando el agua ingresa a un departamento, por ejemplo, Ah, la mayoría de las veces por falta de mantención, porque los sellos no están correctos, porque están tapados los accesos, los desagües, y eso es un problema de mantención que no se pueden ver como daños por aguas lluvias, sino que ahí se ven por daños de responsabilidad civil, es decir, el daño que la comunidad le ocasionó a un tercero por una mantención mal hecha, por no haber tomado algunas precauciones, hay un daño material. Pero la cobertura propiamente tal es producto del viento o riesgos de la naturaleza. Y eso es sumamente importante tenerlo claro. Por eso en la mayoría de los casos de estas lluvias se ven por responsabilidad civil más que por lluvias como tal. ok, perfecto. Eso es pero también muchos edificios, y tú misma lo señalaste, en La Serena, por ejemplo, Coquimbo, ¿verdad? Muchos edificios se inundaron. Llegó tanta agua que inundó la piscina, inundó algún subterráneo, y el agua siguió, pero causó daños enormes, porque en muchas comunidades los equipos están abajo, en No los dieron nada. subterráneos, ¿verdad? Los mismos ascensores, digamos, algunas pueden haberse visto afectados, pero también el presurizador, la bomba de agua, el grupo electrógeno, etcétera.
Eh, ¿Hay algún seguro para eso o no? Bueno, ahí también entra riesgos de la naturaleza o los desbordes de cauce, que muchas veces casos de Las Serenas fueron por desbordes de cauce, que eso es dentro de los riesgos de la naturaleza. Y por esa línea en el fondo se pueden ir viendo. Claramente un exceso de agua a nivel de La Serena, Copiapó, son riesgos de la naturaleza. En Santiago, pese a que hubo harta lluvia, no tuvimos los niveles de agua para generar ese nivel de inundaciones. Y por eso es que ahí hablamos de falta de impermeabilización. Pero en sectores como La Serena, Coquimbo, que hubo desbordes de cauce, esa es la cobertura que se aplica para esos casos, Entonces, mayoritariamente. y esa cobertura existe hoy día, digamos, ¿está dentro del paquete generalmente que las compañías venden o hay que pedirlo adicional? En general es parte del producto comunidades, está incluido dentro de lo que es riesgos de la naturaleza, desbordamientos de cauce, como la cobertura estándar. Todas las compañías en términos generales lo tienen. No debiésemos de tener inconveniente por ese lado. Los daños por viento. Ahí lo único que nos tenemos que fijar si el daño es por viento directo o indirecto. Por ejemplo, si yo tengo un viento que me bota un árbol, ese es directo, pero si ese árbol botó una pandereta, es indirecto, porque el daño por viento es el daño hacia el árbol y el otro es un daño indirecto. Entonces ahí hay que fijarse que la cobertura diga directos e indirectos, que la mayoría lo Ah, dice, ya, pero pero hay que tenerlo siempre presente. tener esas precauciones. Y Y para ahí es la eso importancia justamente, de un buen justamente, asesoramiento. claro, o sea, ahí justamente es cuando tiene que venir un experto, porque como yo voy a ver esos detalles si no tengo por qué yo como administrador ser un experto, ni tampoco el comité de administración. Pero para eso entonces se necesita alguien que conozca el tema para que te pueda guiar. Una, Recomendar. claro, una consulta sin nombrar, si es que te sucedió sin nombrar comunidades, pero esta estas situaciones que se dieron en Santiago menos, pero en el sector de la cuarta región hasta 300 milímetros de agua caída, cosa que nunca había pasado, o durante, o sea, hace muchos años. ¿Ustedes tuvieron que atender algún siniestro referente a eso? ¿Cómo? Sí, claro. Nosotros como Seguros CCS somos especialistas en comunidades y tenemos comunidad asegurada en todo Chile. Y Claro, claramente nos vemos enfrentados en Calama, en Coquimbo, en La Serena, en Viña, edificios que tienen daño y la mayoría de los daños son riesgos de la naturaleza, daños por viento, gente que quedó muy dañada. Digamos, nosotros este fin de semana activamos más de 100 siniestros a lo wow. largo de Chile, que es muchísimo, porque son lluvias extraordinarias, no es un volumen esperado ni tradicional y no estamos preparados para ese nivel de lluvias. Ahora, ¿nos puedes contar un poco alguna de esa experiencia? ¿Qué pasa? Yo soy administrador, ¿verdad?, de La Serena, eh, a mucha honra a propósito, y me pasó esto. El edificio, ¿verdad?, llegó mucha agua, se inundó por todos lados. ¿Qué hago yo en ese momento cuando la gente está con el agua hasta el cuello, ¿verdad?, como administrador? ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar yo? Y también otras unidades del primer piso que seguramente también fueron afectadas. Lo primero, el administrador debe solucionar la emergencia, tomar todas las precauciones para que obviamente no hayan personas afectadas y documentar. Hoy día todos contamos con un celular de que podemos sacar fotos, por lo tanto, resolver si es necesario llamar bombas para que saquen el agua, hacerlo, pero todo esto documentado porque uno siempre debe actuar como un responsable padre de familia. Es Claro. decir, debemos tomar todas las precauciones para evitar que el daño se incremente. Y eso, documentarlo. Después, una vez que ya se haya solucionado la urgencia, todo con calma, se presentará el seguro, presentaremos los documentos, todo. Pero la primera opción, la primera solución es evitar que hayan personas afectadas y que se incremente el daño. Por lo tanto, tomar todas las precauciones para solucionar y luego informamos a la compañía. Siempre debemos actuar como un responsable padre de familia, es decir, alguien que toma todas las precauciones para evitar mayores daños.
Ahora, en el caso, ya, ok, de acuerdo con eso, digamos que somos buenos padres de familia y resulta de que la comunidad la tengo toda encima, ¿verdad? Hablándome, gritándome, todo histérico, porque eso es lo que pasa, y con justa razón, digamos, están todos afectados con esta situación. Pero, ¿qué pasa? O sea, ya pasó la lluvia, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago yo? Tú me dijiste, saco fotos, puedo hacer videos también, pero de ahí, ¿qué hago? Una ¿Dónde vez voy? Digamos, ¿qué? resuelta la emergencia, tenemos que contactar al corredor de seguros. Desde Seguros SS vamos a apoyarlo en todo el proceso. Se informa a la compañía, se asigna un liquidador a quien le vamos a tener que hacer llegar toda la documentación, todos los videos, las fotos que sacamos y todas las cotizaciones para dejar el bien en las mismas condiciones que estaba antes de ocurrido este siniestro. Es decir, si nosotros tenemos daño en todo el primer piso, ¿qué significa reparar y arreglar? Desde sacar el agua, cambiar los pisos, seguramente pintar, etcétera. Y ahí el liquidador va a tener que determinar cuál es el monto a pagar, porque si el departamento 1 no es parte del seguro colectivo, tiene que verlo con su seguro particular. Entonces van viendo a quién le corresponde el pago de cada uno. Estos pagos pueden demorarse fácilmente 45 días, pero las personas pueden ir reparando y después se le indemniza, porque los pagos son siempre vía indemnización. No es un pago directo al contratista ni nada. Por lo tanto, presentada la cotización, el liquidador debe evaluar. Una vez que se evalúa, se determina el monto a pago. Ese monto a pago es aprobado por las partes y se envía para firmar los finiquitos que correspondan y la compañía emite los pagos. Todo este proceso son fáciles 60 días. Correcto. Ok. Entonces, para resumir, si después pasó el siniestro, digamos, ya pasó la emergencia, basta con que yo llame al corredor, digamos, al especialista, y le diga lo que sucedió, y de ahí voy a ser siendo asesorado. En este caso, por usted, digamos, voy a ser asesorado paso a paso para saber lo que tengo que hacer, porque, ¿verdad? Y ahí ustedes me van a decir, bueno, pueden ir reparando por mientras, sacando el agua o haciendo no sé qué. Y todo eso, esa boleta o factura, yo la voy juntando para después rendirle cuenta a la La compañía de compañía. seguro de los gastos que tuve, ¿verdad? Exactamente, de los gastos que tuviste para solucionar la emergencia y de los presupuestos para dejar el bien en las mismas condiciones que estaba. Aquí es súper importante que todos estos presupuestos sean sumamente detallados. Es decir, si yo tengo que cambiar 10 metros de piso flotante, que el valor sea por cada metro, cuánto cuesta y cada uno de los detalles para que el pago sea lo más ordenado y completo posible. No debemos olvidar de que hay que sacar agua, que seguramente hay que higienizar o desinfectar, porque puede haber daños también por aguas sucias, grises, porque como todo se desbordó, queda también algunas bacterias y todo eso podría ser cubierto por el seguro en la medida de que existan los respaldos y los documentos necesarios para acreditar que el daño se ocasionó por este exceso de lluvia, por el viento, por el riesgo de la naturaleza. ¿Habría alguna situación en la que la compañía de seguro pudiera negarse a pagar algún trabajo? Cobros excesivos, si es que el daño no es por producto de un riesgo de la naturaleza o del viento, sino que es porque hay falta de mantención, fallan los sellos, son cosas que no están amparados en la póliza de seguro. Cuando yo te digo que hay un daño en el último piso porque el agua se filtró, porque los sellos estaban malos, eso es un tema de mantención y como tal no tiene cobertura. Lo podríamos ver por responsabilidad civil, pero ahí dependemos del relato de los hechos, de qué es lo que ocurrió y si es que las compañías y el asegurado están de acuerdo en llegar a un, valga la redundancia, acuerdo prejudicial para evitar llegar a un juicio, porque todo pago por medio de responsabilidad civil lo que evita es llegar a un juicio y por lo tanto es un acuerdo de pago entre las partes, que ambos Correcto, deben estar de acuerdo. perfecto. Ok. Bueno, ¿alguna experiencia que quisieras contar referente a esta de 100 siniestros? Algo
que pudiéramos sacar en limpio o que pudiera ser de provecho para nuestros auditores? Yo creo que ¿Alguna en este enseñanza? tema es tremendamente importante tomar conciencia de evitar que existan daños. Las lluvias fueron informadas con tiempo. Entonces, debemos tomar las precauciones de limpiar los ductos, de limpiar los techos, de impermeabilizar con tiempo, porque el daño que ocasiona una falta de impermeabilización a un propietario es muy importante y genera una molestia, un drama con el mismo liquidador, con el propietario, con el administrador. Entonces vamos generando conflictos que se pueden evitar si es que nos preparamos para las lluvias. Y eso no siempre ocurre. Entonces tenemos que siempre anticiparnos a los problemas y prever para evitarlo. Hay cosas que no se pueden evitar y para eso son los seguros, pero debemos ser responsables y atingentes a lo que nos están diciendo por todos lados. Viene lluvia, tomemos las precauciones, limpiemos techos, limpiemos canaletas, revisemos impermeabilización, no sé, retiremos lo que sea. En algunos edificios tenían paraguas de estos grandes que son para el sol, hay que sacarlo, porque si sabemos que vienen vientos inusuales, la probabilidad de que ese paraguas se caiga es cierta. Entonces, todo Ah, eso evita problemas el día de mañana. Todas esas cosas debemos trabajarlas y preverlas para evitar daños. Hay otras cosas que no se pueden evitar. En zonas como San Alfonso del Mar, Algarrobo, Viña, el viento fue a tal nivel de que las mamparas corrían solas y se quebraron muchas. Es claro. inevitable, salvo que se hubiesen fijado. Pero si no se podían fijar, bueno, es rotura de cristales, es daño por viento, ocurrió. No hay drama. Se responde frente a eso. Pero todo lo que podamos hacer para evitar ese tipo de daños, bienvenido. Muchas comunidades buscan reducir costos por todos lados. ¿Es conveniente contratar el seguro más económico que puedan encontrar por ahí? ¿O existen riesgos que los administradores deben evaluar antes de tomar esta decisión? Administradores o comité de administración en realidad. ¿En qué debería fijarse uno? Mira, muchas veces lo barato cuesta caro. Hay seguros que pueden ser más económicos y que pueden ser muy buenos, pero tenemos que verificar siempre cuáles son las coberturas, cuáles son los montos asegurados. No nos podemos olvidar de que un edificio se debe asegurar por el verdadero valor del bien. No podemos asegurarlo por la mitad. Digamos, esto es, si yo tengo un edificio que tiene 100 metros cuadrados, 100.000 metros cuadrados, a un valor de reconstrucción de 30 UF el metro cuadrado, no podemos tener por menos de 300.000 UF, porque vamos a quedar en un infraseguro. ¿Qué significa eso? Que no habiendo asegurado el íntegro valor del bien, la compañía va a ser responsable del pago por los daños a prorrata. Es decir, si aseguré el 50% del verdadero valor del bien, la compañía me va a responder por el 50% de los daños, porque asume que cuando tú no aseguraste el 100%, estás asumiendo la responsabilidad por el otro porcentaje y comparten daños y costos. Por lo tanto, muchas veces pueden llegar algunos corredores y decirte, no, yo te ofrezco un seguro súper económico que en vez de 300.000 va a ser por 100.000, significa que aseguraste un 33% de los daños. Y ante un siniestro te van a pagar el 33%. Y tú, como asegurado, vas a creer que la compañía no te quiso pagar. No, tú aseguraste mal y uno debe ser responsable frente a eso. Y eso Pero está pasando mucho. ahí no, o sea, ¿cómo me veo yo afectado? Yo le creo a esa persona, a ese corredor, a esa empresa que me está diciendo que lo asegure por 100 en vez de 300, ¿verdad? Yo, entre comillas, puedo ser iluso, pero también soy una víctima de una mala asesoría. Entonces, ¿qué hago yo en ese momento? Porque toda la furia aquí va a ir en contra del administrador, o sea, no en contra de quien lo asesoró mal o quien asesoró mal a la comunidad, sino que en contra del administrador. ¿Qué puede hacer la administración o la comunidad si se ve afectada por una situación como la que tú nos estás diciendo?
Mira, nosotros como corredores tenemos la obligación de entregarte la información y asesorarte, pero la decisión final de los montos asegurados va a ser siempre del dueño del bien, es decir, en este caso del administrador como representante legal o su comité. Lo que yo les recomiendo siempre a los administradores, porque muchas veces estas bajas de monto asegurado las recomiendan o las solicitan los comités para bajar los gastos comunes. Claro. Entonces, así como nosotros te vamos a decir, este es el monto recomendado, sugerido, y tú puedes estar de acuerdo, pero el comité no, yo te lo voy a dejar por escrito y que tú también te resguardes y lo dejes por escrito. Porque asegurar mal te puede salir muy caro. Digamos, Claro, un incendio donde los daños son más de 1000 UF, que te paguen el 33%, ¿cómo cubren las horrible, otras 666? Es claro, muy, muy complejo. Y siempre claro. va a haber un responsable. Ahora, si efectivamente el corredor te asesoró mal, te hizo bajar los montos, así como ustedes tienen seguros de responsabilidad civil, los corredores también la tenemos. Por lo tanto, tú podrías solicitar aplicar a esa póliza. Ah, ok, correcto. Bueno, estamos conversando con Claudia Escobar, ella, como ustedes pueden escuchar, es experta en seguros, de CCS, Corredores de Seguros. Tenemos que ir a una pausa, no se mueva nadie porque volvemos súper rápido, miren, miren. Bien, ya estamos de vuelta y antes de continuar conversando con Claudia Escobar, debo recordarles a todos algunas cosas. ¿Cómo mantener la piscina de tu condominio siempre en perfectas condiciones con los expertos? Y justamente Valle Azul es líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos de profesionales serios el cuidado de la piscina de tu condominio y disfruta de un agua limpia y segura todo el año. Más información en Valle Azul spa.cl o escríbenos al WhatsApp más 56961-206-001. Valle Azul, especialistas en piscinas, especialistas en tranquilidad. Y mientras estaba haciendo esta mención, lo pensé, Valle Azul, ¿verdad? Debe tener harto trabajo en estos días limpiando las piscinas de los edificios que tiene. Así que después lo voy a llamar a mi amigo Jaque para preguntarle y a lo mejor podemos entrevistarlo también. En tu comunidad la seguridad de los ascensores no se negocia. Confía en Ingelif, expertos en mantención con años de experiencia, certificación del MIMBU y un equipo del primer nivel. Con Ingelif tienes la tranquilidad que los ascensores de tu comunidad están siempre en las mejores manos. Llámalos al 225-010-752 o ingresa a ingelif.cl. ¿Necesitas modificar el reglamento de copropiedad de tu comunidad? En copropiedadlegal.cl contamos con más de 30 años de experiencia y un equipo de profesionales expertos de la ley 21442. Te acompañamos en todo el proceso de principio a fin. Escríbenos a info@copropiedadlegal.cl y si mencionas nuestro programa recibirá un importante bono de descuento. Copropiedadlegal.cl, expertos que cuidan legalmente tu comunidad. ¿Quieres fortalecer tus conocimientos y crecer profesionalmente? En ANACOP, la Academia de Capacitación de Vivo en Condominio Consultores, te invitamos a especializarte en cursos y seminarios para administradores de condominio. Ya están abiertas las matrículas e inscripciones para el curso de Excel aplicado para administradores de condominio nivel básico. Aprende con docentes expertos y adquiere herramientas prácticas para aplicar desde el primer día. Más información al WhatsApp más 569 4099 4493. Bien, seguimos conversando con Claudia Escobar de CCS, Corredores de Seguro, y estábamos hablando acerca justamente de lo que es el infraseguro. Pero también está el sobreseguro, Claudia, y en este caso es lo contrario, ¿verdad? Pero ¿nos puede explicar un poco qué pudiera suceder allí? El sobreseguro es cuando nosotros tenemos un bien que cuesta 300.000 UF y lo aseguramos por 600.000. Eso no significa que en caso de un siniestro te vayan a pagar los 600.000, porque el seguro siempre va a cubrir hasta el verdadero valor del bien porque tú no puedes lucrar con un siniestro. Por lo tanto, aunque tú hayas asegurado 600.000, el seguro te va a responder hasta el verdadero valor del bien, cuánto cuesta dejar el bien asegurado en las mismas condiciones que estaba antes de un siniestro. Por lo tanto, debemos siempre velar por un valor asegurar equilibrado, que no sea ni muy bajo
ni muy alto, sino que esté dentro de los rangos necesarios para asegurarnos de forma correcta. Que no sobre ni que falte. Ok, pero si yo lo sobreaseguré, pagué una prima por ese sobreseguro y a lo mejor lo que yo quise hacer era quedar cubierto de todos los deducibles y de toda cualquier rebaja que pudiera hacerme la compañía de seguro. Entonces pago más para obtener, digamos, al final recaudar también más sin lucrar, sino que es gastar, o sea, recuperar parte o todo lo que perdí. ¿Es factible eso o no es tan así? No, tú no puedes con un sobreseguro pedir que te eliminen un deducible, por ejemplo, porque el deducible es parte del contrato. El contrato establece algunas condiciones, entre esas deducibles. Entre esas también te dice que hasta 10 años o 15 o 20 vas a tener reposición a nuevo sin depreciación, pero posterior a eso las depreciaciones sí van a tener efecto. Lo que tú puedes hacer en caso de estar con un sobreseguro notoriamente alto es solicitarle a la compañía que te reembolse el diferencial de prima que pagaste por este sobreseguro. Pero Ah, eso es un proceso lento, no es tan rápido como quisieran a veces los asegurados, pero tú no tienes por qué pagar más por un bien asegurado. correcto. Ok. Ahora, Ahora, perdona, solamente sí, reiterar de que nadie sabe mejor cuánto vale la cosa asegurar que su dueño. Por lo tanto, también es responsabilidad de ese propietario o de esa administración o de ese comité saber que están asegurando, sobreasegurando. Nosotros como corredores vamos a entregarte toda la información para que el seguro esté dentro de los rangos racionalmente correctos. Pero si pese a eso quieren asegurar por más, ya pasa a ser responsabilidad, por más o por menos, pasa a ser claro. responsabilidad de los comités y nosotros lo que sí vamos a hacer es el resguardo de que te entregamos la información correcta. Ahora, ¿el valor asegurado es el valor comercial o el valor, digamos, de reposición? O sea, eh, no sé, ¿qué es lo que yo tengo que asegurar? Lo que se asegura es cuánto vale dejar el bien en las mismas condiciones actuales, es decir, cuánto cuesta reconstruir cosas que no se aseguran, terreno, plusvalía. Un edificio que está construido a una cuadra del metro tiene un valor comercial diferente a uno idéntico que está a 10 cuadras del metro, porque plusvalía tienen diferencias de valores y muchas veces también porque el valor del terreno más cerca del metro es más caro que más lejos. Pero parar un edificio cuesta lo mismo al lado del metro que a 10 cuadras. Y ese Claro. es el valor que a nosotros nos afecta. ¿Cuánto nos cuesta construir este edificio en la zona en que está? Por ejemplo, en Cordillera es mucho más caro construir. En regiones cerca del mar, pueblos más chicos, también es más caro construir, porque la mano de obra es más escasa, porque lo mejor que lleguen los materiales también es más caro. Entonces, todo eso nos va a afectar en nuestro monto asegurado. Ahora, ¿sería recomendable en este caso, para asegurarnos, o sea, para que no hayan ninguna duda de ninguna parte, contratar los servicios, por ejemplo, de un tasador para que nos dé el valor a reposición o no sé, sobre la situación, sobre ese edificio o no es necesario? Digamos, el ideal sería poder contratarlo, pero muchas veces ese costo es muy alto y las comunidades no están dispuestas a evaluar una vez al año, porque además fluctúan los valores. Por eso mismo es que hoy día nosotros como especialistas, como Seguros CSS, utilizamos un método sencillo que está en base a la superficie total construida, en la cual se le asignan valores de reconstrucción. Y que esos valores de reconstrucción van variando. Digamos, a nosotros antes de la pandemia hablar de 22 UF en metro cuadrado era razonable. Después de la pandemia se incrementó muchísimo los valores de reconstrucción porque la mano de obra subió, porque traer los productos era más caro, etcétera, y esos montos quedaron. Entonces hoy día hablar de 22 UF en metro cuadrado es un infraseguro absoluto y tenemos que partir en 30, quizás en 28 en una vivienda más social, pero menos de 30 UF el metro cuadrado hoy día no es recomendado porque nos van a aplicar un infraseguro. Wow, ya, correcto. Desde tu experiencia,
¿Cuáles son los siniestros más frecuentes que afectan a los edificios y también a los condominios? Que deben ser diferentes. En un edificio, en una construcción vertical, hablemos, los daños producto de una rotura de cañería son el pan nuestro cada día, digamos, es el siniestro más importante. El choque de portón, tanto en condominios verticales como horizontales, es fuertísimo. El daño producto de responsabilidad civil porque han faltado mantenciones mal hechas, que hemos dañado terceros, también es una causa muy recurrente. Y el incendio desafortunadamente ha incrementado de forma importante porque la mayor habitabilidad, el mayor consumo eléctrico, la falta de mantención en los circuitos electrónicos, el mayor uso de cosas electrónicas que sobrecargan los sistemas. A nosotros, no sé, teníamos un promedio de 10, 11 incendios al año. En lo que llevamos de este año ya vamos en 15. Vamos, el ¡Wow! incremento es impactante. Y la mayoría de esos son sobrecargas, sobrecargas, la mayoría de los casos en el consumo. Referente a lo que tú mencionabas al comienzo de este recuento, era rotura de cañerías, ¿verdad? O Sí, eso dijiste, ¿verdad? sí, los daños producto de una rotura de cañería. Daño de producto de una... ¿qué es lo que se cubre exactamente ahí? Porque siempre hay Son conflictos. los daños por el agua, los daños que ocasiona el agua a los bienes asegurados. Aquí es súper importante tener presente de que la gran mayoría de las cañerías pasa por un espacio común, pero no es el origen lo relevante es dónde están los daños. Si es que el departamento 5 que se ve afectado por esta agua tiene seguro de la póliza colectiva, se declara el seguro de la póliza colectiva. Si es que tiene seguro en su póliza individual por el crédito hipotecario, ese es el seguro que se debe ver. Aquí, donde están los daños, es el seguro que se aplica. Lo que es importante sobre el origen es detectar que existe una rotura de cañería porque va a ser condición para el pago y una vez que se detectó, de que lo puedan reparar para evitar que esto vuelva a ocurrir. Perfecto. Cuando ocurre un siniestro, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los administradores y qué deberían hacer desde el primer momento para facilitar la indemnización? El principal error es no declarar el siniestro donde están los daños. Siempre asumir de que la comunidad, porque fue de un bien común. Y muchas veces también nos pasa de que no se presentan los argumentos, la fotografía, la detección de que implique que efectivamente hay una rotura de cañería. Muchos de los daños que se ocasionan son producto de falla en los sellos, falla en los desagües que están mal, están antiguos, no se cambiaron, no se repararon, la tina ya, no sé, todo este sello que va no se cambia periódicamente y ocasiona un daño milimétrico que en un minuto explota, pero eso es una falta de mantención del departamento y ese daño no va a estar amparado por el seguro de la comunidad porque no hay una rotura de cañería. Entonces, siempre tenemos que velar primero por certificar que existe una rotura de cañería y en caso que exista, aplicar a los seguros y que cuál es la póliza que cubre en la póliza donde están los daños. Si los daños están en el departamento 1 declara el siniestro. Si los daños están en el departamento 5, 6 y 7, cada uno de esos seguros se debe indicar para cubrir sus propios daños. Siempre y cuando no exista cobertura por el daño particular, hay opciones de verlo por responsabilidad civil, pero ahí vamos a depender de dónde se ocasiona el daño, si es responsabilidad del Departamento de los Bienes Comunes, para poder el liquidador hacer un análisis. Otro error que nos ocurre es que nos acaba de pasar un edificio que presentó un informe donde habían 7 roturas de cañería. Esos son 7 eventos diferentes, son 7 deducibles, porque la cañería se rompió en 7 lados diferentes. Yo no puedo llevar todo eso a un solo evento. Por lo tanto, existiendo un informe que me indica que tengo más de una rotura de cañería, debo entender que tengo más de un siniestro. Eh, y para esto hay plazos, ¿verdad? Para poder denunciar un siniestro o ya no corre eso.
Más que un plazo, debe ser lo antes posible, cuando uno se ha dado cuenta. ¿Qué es importante? Si yo tengo una rotura de cañería que me filtró en la mitad del living, yo no puedo decir que no me di cuenta. Porque si yo dejo que esta fisura, esta humedad llegue a estar verde, incrementé el daño. Y eso es lo que la compañía no te permite. Yo no puedo declarar hoy día a un siniestro que ocurrió hace un año. Distinto es que si yo tengo una rotura de cañería que está atrás de un mueble, probablemente puede llegar a pasar más tiempo y va a ser aceptado. Pero todo eso es el día a día, Claro. caso a caso. Ah. Si un copropietario tiene más de un seguro, por ejemplo, tiene el seguro de la comunidad y un seguro particular o hipotecario, ¿cómo operan ambas pólizas o se pueden utilizar los dos? ¿Qué se hace? Concurren, ¿Ah? concurren. Se informan ambas compañías y Ah, el pago determinado, si el pago son 100 UF, participan en proporción de los montos asegurados, cada una de las compañías. Porque recuerda que para este tipo de eventos los copropietarios, los asegurados, no pueden lucrar. Entonces no puedo duplicar el pago porque estaría lucrando. Es lo que hago. Lo único que consigo con un doble seguro es que las compañías les salga mucho más barato porque pagaron proporcionalmente a sus montos asegurados cada una de ellas por concurrencia. O correcto. si ¿Mm? hay una de ellas que no tenga el monto asegurado correcto, puedo complementarla con la otra. Perfecto, ya. Y con Correcto. eso nos aseguramos que no existe un infraseguro. Súper. Mira qué buen dato. Si una comunidad no estuviese conforme con la liquidación o el monto ofrecido por la aseguradora, ¿qué alternativa tiene para reclamar, para decir que, o sea, dónde manifiesta su inconformidad? Uno siempre puede impugnar un informe, puedo decir, Impugnar. pero la impugnación debe realizarse en un plazo de 10 días desde recibido el informe, pero tiene que tener razones, porque yo no puedo Sí. impugnar porque yo quiero más plata, digamos, tiene que ser porque me obviaron algo, porque yo consideré un piso flotante más caro y que realmente lo tenía, pero no sacamos nada con impugnar porque yo quiero más plata. Ahora, si la impugnación no nos funcionó y seguimos estando disconformes, existe la Defensoría del Asegurado, que nosotros podemos hacer una reclamación, pero volvemos a lo mismo, hay que argumentar con documentos el por qué no estamos de acuerdo. Puede ser que a lo mejor dejaron fuera un departamento o el monto que se consideró fue más bajo, muchas razones que podrían estar de acuerdo y ahí nosotros como corredores siempre vamos a apoyar, pero tenemos que presentar argumentos válidos que, que ratifiquen nuestra disconformidad. Aquí no es porque el que tú reclames un monto no significa que el seguro te deba cumplir con ese monto. Muchas veces nos pasa de que, no sé, tenemos un piso flotante y quieren cambiarlo por mármol. Ok, cámbialo por mármol, Claro, pero la compañía te va a pagar el piso flotante. Tú debes cubrir la diferencia. evidentemente. O también nos pasa de que la pintura, cuando presentan el presupuesto, el metro con pintura cuesta 75.000 pesos de acuerdo al presupuesto. Digamos, eso no vale. El liquidador te va a ajustar ese monto a un valor de 20, 25.000 pesos. A valor Entonces, de mercado. claro que es un valor de mercado. Entonces, Claro, eso, si yo pretendo que me paguen los 75, no tengo mucho argumento. claro, Entonces, claro. esas son las que tenemos que ver el qué está ocasionando la diferencia para poder documentar de la forma correcta. Ok. En los últimos años también ha crecido bastante la preocupación por la responsabilidad del administrador. Ahora, en todas partes, digamos, tiene mucha responsabilidad el administrador, pero también el comité. ¿En qué consiste el seguro que en algún momento lo comentaste de responsabilidad civil para, en este caso, comité y también administradores? ¿Y qué es lo que protege exactamente? La D&O, o Seguro de Responsabilidad Civil del Comité de Administrador, lo primero es que este es un seguro que contrata la comunidad. Hoy día la gran mayoría de las compañías lo están incorporando con un monto bajito en su producto comunidad. ¿Y qué es lo que busca este seguro? Este es un seguro que nos va a cubrir todos los gastos legales que tengamos en caso de una mala decisión que afecte el patrimonio de terceros. Un ejemplo ¿Sí? real que nos pasó a nosotros, de hecho, es un edificio en el cual el comité con el administrador decidieron de que no podía arrendarse para Airbnb o estos sistemas de arriendos ¿Mm? cortos. Súper válido,
pero eso es una decisión que no puede tomar el comité por sí solo. Si su reglamento no lo impide, no es una Claro. reunión de comité donde se pueda cambiar eso. Ujú. Debe ser vía asamblea y por la mayoría. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que había una persona que había comprado una cantidad de departamentos como inversión precisamente para estos arriendos de tiempos cortos. Demandó al comité y al administrador por la mala decisión que tomaron y ganó. Y ahí este seguro responde frente al monto que estipuló en esta demanda en el Departamento de Policía Local sobre la parte legal, esta multa o este pago retributorio que requirió este afectado, y todo eso estuvo amparado por este seguro porque fue una mala decisión que tomaron y que afectó el patrimonio de terceros. Ah, perfecto. Ok, ahí está clarísima La Entonces, figura, claro, porque si no, hubiese tenido que responder la comunidad si no hubiese existido ese seguro. digamos, Por- hubiese tenido que responder en estricto rigor, la demanda va hacia las personas, hacia el comité, porque la diferencia cuando demandan al comité versus cuando demandan a la comunidad es el seguro que responde. Si demandan a la comunidad, responde el seguro general de la comunidad. Si demandan a las personas, persona administración, persona presidente del comité o miembro del comité, quienes deben responder son las personas. Y ese es el tema, que aquí uno como voluntario debe responder con sus propios bienes frente a un evento como este. Que la comunidad después decida que no corresponde que lo pague el comité como tal y que lo pague la comunidad es un tema interno. Pero en estricto rigor, claro, pero si hay unos copropietarios malditos o la comunidad maldita, puede decir el problema del comité y tendrán que pagarlo ellos. la decisión la tomaron ellos. Claro. Por lo tanto, son ellos a quienes se les demandó. Ah, Y correcto. por eso es la importancia de contar con este. Cada día estamos más judicializados, entonces este tipo de eventos cada día es más común. Nosotros hace Correcto. 5 años atrás hablábamos que no teníamos ejemplos, hoy día tenemos muchos. Desde la Correcto. ley de protección de datos, que publicaste a un moroso que no era tan moroso, muchos factores que están generando demanda a las personas, no solamente al comité, no solamente al edificio. Por lo Perfecto. tanto, cada día es más relevante contar con este tipo de seguro. Y generalmente las comunidades, o sea, las compañías lo integran en la póliza, tú me decías, ¿verdad? Por Hay algún algunas, monto. sí, hay algunas que lo están integrando por montos de 200, 300 UF y nosotros les recomendamos que tomen un mínimo de 1000, 1250 UF para poder resguardarse correctamente. Correctamente, claro, claro que sí. Si hoy un comité de administración o un administrador tuviera que renovar su póliza, ¿cuáles serían los aspectos más importantes que debería de revisar antes de firmar el contrato? Si estamos hablando de la póliza del edificio, el monto ¿Sí? asegurado, las coberturas, si es un edificio más antiguo, siempre revisar las exclusiones por antigüedad, como por ejemplo en la avería maquinaria, en el mismo incendio hay compañías que cubren incendios hasta 50 o 60 años. Si es un edificio más antiguo que eso, debemos tomar las precauciones, informar. Y otra cosa que nos hemos topado también son edificios que están cercanos al mar, que si no se informa que están cercanos al mar, podría llegar a ser una cláusula de no pago, porque hay limitaciones que están establecidas en póliza, a menos de 100 metros, a menos de 300 o de 500. Entonces, toda la información que se falsee, se oculte o no se entregue pese a que fue consultada, podría generar el no pago de un siniestro por parte de la compañía, porque ella aseguró un bien que estaba a más de 500 metros del mar que no era real. Y los riesgos son diferentes, no significa que no te lo den, pero la compañía tiene derecho a saber cuáles son los riesgos que están asumiendo. Claro que sí, pues Y evidentemente. nos ha Claro. tocado mucho que hay información no adecuada que no han entregado o los propietarios o los corredores a las compañías y que toman seguros que tienen esas incongruencias que pueden llegar a ser importantes. Por lo tanto, el asegurado debe siempre velar por entregar ese tipo de información. Perfecto. Es su obligación, además. Es su Ahora, obligación. claro, finalmente, ¿qué recomendaciones le darías a los administradores para evitar problemas con los seguros y asegurarse de que cuando ocurra un siniestro, la comunidad esté realmente protegida?
Lo primero es asegurarse con un experto en el área. Digamos, nosotros como Seguros CCS sabemos de comunidades de edificios. Hay otros corredores que pueden ser excelentes atendiendo vehículos, atendiendo empresas, pero no necesariamente conocen de comunidades de edificios. Y la experiencia en este tipo de seguro te va a dar la garantía de que tu edificio esté bien asegurado. Nosotros podemos recomendar y podemos entregarte todas las herramientas y lo importante es que las lean, las entiendan para que puedan tomar decisiones informados. Y eso te lo va a entregar un especialista en el área, porque un monto asegurado erróneo le cuesta plata a la comunidad y seguramente la pega al administrador. Por lo tanto, asegurarte y asesorarte de forma correcta va a marcar la diferencia entre un siniestro y te va a dar la tranquilidad a ti como administrador de que tu edificio está protegido y si es que no lo está, anticiparte porque tú lo advertiste. Perfecto. Ese es el Bueno, punto. eh, vamos a seguir una conversación. La conversación pues, estamos por terminar, pero quiero darle las gracias a Valle Azul, líderes de limpieza, mantención y reparación de piscina, a Ingelit, mantenimiento de ascensores de la que se puede confiar plenamente, copropiedad legal, abogados y profesionales expertos en actualización de los reglamentos de copropiedad. Y también agradecemos a vivoencondominio.cl, empresa especializada en auditorías, asesoría contable y capacitación de administradores. Queremos darte las gracias, Claudia, por haberte dado el tiempo en conversar con nosotros, explicarnos un montón de dudas que tenemos y especialmente por volver otra vez a estar con nosotros en el programa. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Aníbal. Como siempre, un agrado conversar. Estamos súper dispuestos a hacer un apoyo para cada uno de tus auditores. Y si tienen dudas, que nos llamen, que nos pregunten, seguroscs.cl. Estamos 100% disponibles para apoyarlos y ayudarlos si es que tienen algún requerimiento, alguna duda o podemos ser parte de la solución de alguno de sus conflictos. Perfecto. Y a ustedes también, amigas y amigos, muchas gracias por apoyarnos, por estar acompañándonos todos los jueves. Si lo están viendo por YouTube, pónganle me gusta, suscríbanse al canal, nos ayuda mucho. Y nos vemos el próximo jueves, como siempre, a las 11 en punto en radiohoy.cl. Chao. Chao, gracias.